llevarse a un concepto claro de la forma en que ustedes tienen que obrar para tratar de, en un futuro no muy lejano, porque ustedes ya empiezan a tener una participación activa, ya la tienen, en lo que es la responsabilidad médica, pueden tener o pueden fabricar las armas que necesitan para tratar, armas no, o los recursos o las herramientas que necesitan para poder defenderse el accionar médico diario y en su acto médico. Entonces le pusimos así, aspectos médico-legales. Va a ser en referencia fundamentalmente al consentimiento informado y a la historia clínica. Y esto tiene un contexto, un marco regulatorio que es de una ley, que si la quieren consultar, se encuentra perfectamente, es la ley 26.529, que justamente es de los derechos del paciente, el consentimiento informado y la historia clínica. Y ahí es un marco bastante concreto, regulatorio, una ley muy corta, pero que un poco encierra las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta diariamente en el desenvolvimiento que hacen. Pasen. Si es poca luz, no se queden dormidos, por favor, tratemos de dialogar, porque es lo que lo aprovechen. Pone un poquitito de luz. Sí. No, esto está bien. Vamos a hablar antes de lo que es el consentimiento informado. Nosotros es un aspecto de lo que es el quehacer diario de un servicio de cirugía, lo respetamos mucho, es más, cuando desde la asociación vamos a acreditar los servicios, una de las cosas que nosotros pedimos es si tienen consentimiento informado y si el consentimiento informado se hace en el 100% de los casos. Y es muy importante el consentimiento informado y está regulado en la ley que les decía, la 26.529. Y fíjense que esta ley lo define como la declaración de voluntad efectuada por el paciente o por sus representantes legales. Estas situaciones las van a ver frecuentemente, a lo mejor no ustedes en lo que hace al servicio de cirugía, se ve más a lo mejor en los servicios de terapia intensiva, pero muchas veces cuando operen pacientes que están en terapia intensiva, van a tomar contacto con algún familiar allegado al paciente o algún representante que el paciente tenga, porque el paciente no está en condiciones de dar ese consentimiento para el procedimiento que le tengan que realizar. Y por supuesto, eso es un consentimiento que da el paciente después de haber recibido por parte del profesional información clara, precisa y adecuada, así lo define la ley, del procedimiento que le vamos a hacer. El consentimiento informado tiene mucha historia y está muy institucionalizado en todas las entidades sanatoriales, hospitales y demás, y es muy variada la forma en que se hace. A veces, ya vamos a mostrar un poquitito referente a eso y ustedes después saquen las conclusiones, hasta dónde puede ser la utilidad de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley que tiene que tener un consentimiento informado? Y esto dice, está escrito en la ley, que tiene que tener el estado de salud de la persona que va a firmar el consentimiento. Esto es muy importante, el procedimiento propuesto con la especificación de los objetivos propuestos. Y muchas veces se encuentra que los consentimientos no están ahí. Y esto es muy importante, ¿qué es lo que se le va a hacer al paciente y cuál es el objetivo? Si es una cirugía programada, y el objetivo es justamente tratar de evitar las complicaciones con un procedimiento que tenga el mínimo riesgo y la mayor cantidad de beneficios posibles, que son justamente lo que dice en el punto C, los beneficios esperados del procedimiento, que evitar que un paciente que se va a hacer una colecistectomía no tenga o no haga, si se deja de hacer ese procedimiento, no haga una colecistitis aguda. Y eso lo debería tener, porque la persona no tiene por qué tener la información previa a que eso puede ocurrir. Entonces nosotros le presentamos este procedimiento porque el paciente puede hacer una colecistitis si no se hace la colecistectomía. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos, las molestias y los efectos adversos? Lamentablemente, esto hay que ponerlo porque cuando uno puede llegar a tener, un médico puede llegar a tener un juicio por una demanda profesional,
muchas veces puede ser por algo que a uno le parece obvio, que es una complicación que pueda ser producida por el mismo procedimiento y que está escrita en todos los libros y en todos los trabajos. Que una colecistectomía puede hacer una infección de herida, puede ser una eventración y demás, está escrito. Las laparotomías pueden dar una dehiscencia musculoconeurótica, lo que sea, y sin embargo puede haber una demanda por responsabilidad profesional por esto que para uno es una obviedad, que es una complicación del procedimiento que nosotros le dijimos. Es lo que vamos a repetir hoy continuamente. Porque le hagas esto no vas a disminuir la probabilidad que te hagan un juicio por mala praxis. Pero sí vas a haber fabricado vos el recurso para poder defenderte. Es decir, le explicaste antes a la persona que la laparotomía que vos le hiciste podía tener una complicación, que es una infección de herida, y podía tener una eventración. Si no se lo dijiste, y es un elemento menos que se tiene para poder explicar después. Y acá te lo pide la ley. Efectos adversos previsibles. El que haya una dehiscencia musculoconeurótica es previsible. Una eventración es previsible, es completamente previsible. Entonces hay que nombrárselo. La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos. Porque enseguida vienen, inclusive en las demandas que uno pueda llegar a tener, puede haber cuestionamientos de por qué no se hizo en un paciente que tiene una litiasis coledoceana, no se lo operó, o por qué no se le hizo una colangiografía retroendoscópica y se lo operó. Bueno, uno tiene que encontrar y explicarle en ese momento a la causa de por qué uno elige una colangiografía retroendoscópica y no elige otro procedimiento, y no elige otro procedimiento mínimamente invasivo, como puede ser un drenaje percutáneo, por ejemplo, y uno tiene que explicarle por qué, a lo mejor con una sola palabra, porque es la indicación, porque la obstrucción es alta o es baja o lo que sea, o porque el paciente, los riesgos que tiene no son para una anestesia general y sí son para un procedimiento mínimamente invasivo. Todo muy corto, pero muy concreto, esperándome el anterior. Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto, aunque se repita, pero si yo no se lo hago, el paciente puede hacer una colangitis y se puede morir. Y eso, si no se lo dice, bueno, puede ser un motivo después de que pueda hacer un reclamo, que igual puede estar el reclamo. Pero lo concreto es que si está ese documento en la historia clínica, bueno, ahí decía que si el paciente no se le hacía en ese momento, no se lo operaba, el paciente tenía una colangitis y se podía morir, y decía eso en el consentimiento. Si no se lo decía y el paciente se murió, y bueno, es algo menos con lo que uno cuenta para poder explicar después por qué pasó lo que pasó. La siguiente. Después, el consentimiento informado, lo que dice la ley, entran en otras cosas que son temas que después se fueron haciendo en otra ley, que si les interesa lo pueden leer, en la ley, por ejemplo, 26.742, que la van a escuchar, que es la ley que en general vulgarmente se dice muerte digna, que lo que explica es que en realidad no se llama muerte digna, pero bueno, lo que dice es que el paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento y entre los derechos que lo pone, que es cuando, inclusive, cuando son tratamientos que solamente lo que hacen es prolongar algo que no va a cambiar el pronóstico del paciente, el paciente puede tener derecho a rechazarlos, y si hace el consentimiento, estamos obligados a aceptar lo que el paciente dice y a rechazar ese sostén que nosotros le queremos poner. Entonces, lo que acá describe en el consentimiento, entre lo que involucra el consentimiento, son estos dos derechos que el paciente tiene, ¿no? El derecho a rechazar algún tratamiento cuando como único efecto sea solamente la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, que es irreversible e incurable, y el derecho a recibir cuidados paliativos en el proceso de retención de su enfermedad o padecimiento. Pero esto no es lo que ahora nosotros queremos apuntar concretamente. Lo que nos referíamos era a la otra diapositiva que tenemos aquí. Acá lo que dice la ley también es, ¿siempre tenemos que hacer el consentimiento informado? Y sí, la ley dice que es obligatorio el consentimiento informado, siempre tiene que estar el consentimiento informado.
toda actuación profesional, dice, sea público o privado, acá no hay distinciones. Cuando viene una demanda por responsabilidad profesional, vienen las demandas para entidades públicas, entidades privadas, entidades de obra social, entidades de lo que se te ocurra, así que no hay distinción absolutamente de nada. Entonces el consentimiento informado siempre tiene que estar. Puede haber un juicio por responsabilidad profesional, si no está, no te van a hacer un juicio por responsabilidad profesional porque no esté el consentimiento informado, a pesar de que es obligatorio. Por supuesto es obligatorio hacerlo. La responsabilidad profesional o la demanda va a venir por otras causas. Por supuesto que todos los intervinientes en ese juicio van a utilizar o que no está el consentimiento informado, o el consentimiento informado no sirve, o simplemente lo van a obviar cuando no sirve, y se lo va a perder de usar una defensa que es el médico, probablemente se lo va a perder de usar o porque esté mal hecho o porque no esté. Entonces, un poco el mensaje es aprovechar esa obligatoriedad, porque la obligatoriedad justamente lo que te brinda es ese metido en la cabeza de que el consentimiento siempre tiene que estar, porque el paciente tiene que estar informado de lo que va a hacer. Hay un concepto muy claro en todo esto, ¿no? Y que lo que van a escuchar en general en todas las clases, en todas estas cosas de medicina legal, es que en el ambiente médico o en el ambiente profesional se da que el profesional mismo es el autor de la prueba. La única prueba es la historia clínica. Entonces, lo que nosotros hagamos va a servir como referencia para un posible juicio que uno pueda tener. Lo que no hagamos no va a servir como referencia y nos perdemos de esa prueba. Y lo que hagamos mal, y bueno, va a servir para la otra parte para que ejerza todavía y que increpe más y que moleste más y que bueno, perturbe más todo esto y que lo haga más empantanado todo esto, ¿no? Entonces, lo mejor en todo esto es aprovechar esto, que no es más que la prueba que el médico fabrica para tratar de respaldar todo lo que uno hace, que se supone que uno lo hace con buena intención. Cuando hablamos de responsabilidad, acá no hay dolo. Acá en lo que es profesional y demás, lo que nosotros hacemos es todo culpa. No hay una intención de hacer el mal. La intención es siempre se hace bien. Entonces lo que hay que tratar es de tener de esa prueba que es la historia clínica, fabricarla de tal manera que esté perfectamente referenciado todo lo que nosotros hagamos en lo que está escrito en el documento. Acá lo que te dice, esto está sacado de la otra ley, ¿no? La ley 26.529 también dice que si el paciente está incapacitado en forma física o psíquica, hay que buscar representantes de esa persona que está incapacitada. Entonces, la ley que hace, va a buscar otra ley para esto, no repite las cosas. Entonces va a buscar en la ley de trasplantes. ¿Sí? ¿Siguen esto? Van a buscar en la ley de trasplantes. La ley de trasplantes es muy clara, que está por ahí la 24.793, que es cómo se hace para autorizar un trasplante. Entonces está perfectamente claro cómo se hace. Entonces, bueno, primero es el paciente, que no se da, por supuesto, en el caso del trasplante. Por supuesto, tiene que hacerlo antes en el caso del trasplante. Pero hablamos de lo que a nosotros nos interesa ahora, que es primero que el paciente sea el que autorice el procedimiento. Si el paciente no puede, siempre hay estas situaciones que se puedan encontrar. La ley dice que el primero, eso va por orden. Primero es el cónyuge no divorciado o sin ser cónyuge, quien convivía en relación tipo conyugal no menos antigua de 3 años. Así dice la ley, no menos antigua de 3 años en forma continua e interrumpida. Y después aclara que no, sin discriminar religión, ni género, ni sexo, ni todas las cosas nuevas que han venido. Cualquier persona que conviva con ese paciente y que acredite el convivir no menos de 3 años si no hay una documentación fehaciente de cónyuge. Y ese es el primero.
si no lo hay, si no está ese familiar, es cualquiera de los hijos mayores de 18 años. Esto está escrito en la ley 24.193. Es así. Si no están los hijos mayores de 18 años, cualquiera de los padres. Después baja otra vez más, cualquiera de los hermanos mayores de 18 años, cualquiera de los nietos mayores de 18 años, y después cualquiera de los abuelos. Y por último, si no hay nadie, cualquier pariente consanguíneo hasta el 4º grado inclusive. Y si no lo hay, dice cualquier pariente por afinidad, ¿no? O parentesco político, como se dice habitualmente, como se decía antes. Cualquier pariente por afinidad hasta el 2º grado inclusive. Y por último, el representante legal, tutor o curador si no hay nadie. Y ahí aclara que porque puede haber algún conflicto familiar y eso se da a veces en lo que nosotros habíamos nombrado antes con la ley de muerte digna, cuando uno firma por determinado detenimiento de apoyo que uno pueda tener, que puede haber un conflicto familiar, un conflicto religioso, un conflicto de intereses. Y entonces el más próximo, aclara la ley, el más próximo excluye el testimonio de los que se encuentran en un orden inferior. Cuando hay un testimonio del ELA, excluye al del B. Cualquier situación se puede dar a nivel familiar, es inimaginable. Así que es bueno que haya una referencia y la ley otorga ese recurso. Así es. Interrúmpanme cualquier duda que tengan o alguna pregunta o lo que quieran charlar. Siempre tiene que haber un consentimiento. Si vos le das un tratamiento a un paciente con un antibiótico, con una determinada... tiene que haber un consentimiento. Vos le estás dando algo y el paciente tiene que estar de acuerdo a tomarlo y hacerse ese tratamiento o hacerse esos estudios. Para ello hay que explicárselo, hay que contarle lo que le van a hacer, con muchas palabras, con pocas palabras, pero ser concreto y explicárselo. Y la ley te dice que siempre debe hacerse por escrito y firmado por el paciente en los casos de internación, y a lo que a nosotros nos interesa en los casos de internación, porque la internación en general se la hacen firmar los administrativos cuando hacen el ingreso en el sanatorio, en el hospital y demás. Es raro a veces que el paciente te firme la historia clínica cuando ingresó, no sé si lo hacen en algún lugar, pero sí es muy importante en la intervención quirúrgica, que es donde el consentimiento informado cobra muchísima importancia. Pero también en procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos. Van a ver que cada vez se impuso más que en los servicios por imágenes. Hoy vienen de vuelta los pacientes a consultorio porque no se les pidió el test de alergia o te mandan un formulario con un montón de antecedentes que tenés que llenar, que los manda la administrativa de imágenes al médico que le pidió el estudio. Entonces uno tiene que ahí poner los antecedentes y por qué le pide el estudio y firmarlo y demás, porque después ellos a partir de eso le hacen firmar un consentimiento informado. Te vas a hacer una videocolonoscopia en cualquier lugar y el administrativo también, del hospital, en cualquier lado donde vas a hacer una videocoloscopía programada, electiva, por solamente rutina, te hacen firmar un consentimiento informado. Muchas veces te lo hace firmar el administrativo, la persona que está ahí rápido atendiendo y demás. No es lo mejor es que el consentimiento de alguna manera forme parte de la relación del cirujano con la persona a la cual van a operar, aunque sea un ratito muy cortito ahí en el consultorio, y que lo firme y que forme parte de eso que nosotros le dijimos, bueno, le damos la fecha, cómo es esto, sí tiene un día de internación, tiene 2 días en general, y que forme parte de ese diálogo el consentimiento informado. Son momentos en los que el paciente no se los olvida y eso tiene una identidad, ese consentimiento es mejor que si lo hace firmar una persona que directamente te hace firmar entre
4 hojas, una que es el consentimiento informado, y realmente forma parte de un montón de hojitas, pero se lee muy pocas veces. Cada procedimiento diagnóstico y terapéutico invasivo tiene que llevar un consentimiento informado. Eso se aprende, por supuesto, de los servicios de imágenes, que por cada cosa le hacen un consentimiento informado, por supuesto siempre hablando de diagnósticos y tratamientos que invaden, procedimientos cruentos. Y nosotros lo operamos, después hay que reoperarlo, hay que realizar un procedimiento mínimamente invasivo, una colangio retroendoscópica, además debe llevar un consentimiento informado. Diferente, donde diga cuál es el diagnóstico y por qué se lo hacen. Y justamente el diagnóstico tiene un cálculo en la vía biliar, y el procedimiento es ese porque es mínimamente invasivo, porque está colecistectomizado, porque tiene beneficios en cuanto a eso y nada más. Pero eso es muy importante y es una referencia. Y después dice la ley en cuanto a la revocación, que esto lo vamos a ver después, también lo nombran, pero justamente uno puede encontrarse en aquella situación que el paciente no esté en acuerdo de que le hagan el procedimiento y entonces se niegue a que le hagan el procedimiento. Y nosotros decimos que, bueno, fírmenos. Fírmenos que no está de acuerdo con el procedimiento que le estamos pidiendo hacer. Y a las 24 horas, porque llega la familia y demás, o porque llega el paciente y dice, no, ahora me quiero operar, ahora quiero hacer un procedimiento. Bueno, tiene derecho a eso, a la revocación. El paciente tiene derecho a que se dé vuelta la hoja y ahora sí se lo opere, se hace firmar un consentimiento, el paciente ahora quiere. Por supuesto habrá que dejar en la historia clínica si el estado clínico del paciente no es el mismo al que tenía el día anterior, pero está en todo su derecho de volverse para atrás. Ahí te aclara que si es en el caso de la 26.742 tiene que ser por escrito el consentimiento siempre y debería ser firmada por todos los intervinientes. Estábamos aclarando de aquel consentimiento que firma el paciente por rechazo terapéutico en los casos de prolongación de la vida y demás. Lo que habíamos dicho en la ley anterior. Ahí necesita de un contexto más importante de quien lo firma. Pero en estos casos lo firma el paciente. La siguiente. También se necesita un consentimiento, a veces se hace, otras veces no, cuando nosotros vamos a presentarla con fines académicos, la patología o el procedimiento que le vamos a hacer y demás. Es difícil saber si se hace o no se hace esto en tantos casos que hay presentados en el Congreso y demás. A veces puede haber algún inconveniente por esto. En general no se muestra la cara del paciente, no se muestran cosas que lo identifiquen, se muestran solamente las iniciales y demás. Pero bueno, esto está puesto en la ley y es lo que se debe hacer. ¿Cuáles son las excepciones? Porque pasen. Adelante. Acomódense acá adelante también, acá hay lugar. ¿Puede haber alguna excepción al consentimiento informado? Y sí, te lo va a marcar el contexto, la excepción, el contexto clínico en el cual te enfrentes en ese momento. Para lo que a nosotros nos interesa es el punto B. En la urgencia no te está diciendo que te autoriza a que no hagas el consentimiento informado. Sí te lo autoriza a que lo hagas en la situación de emergencia. Ahí te está diciendo prácticamente que en el paciente sangrante, en ese paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, que es un politraumatizado, que está muy mal, que corre riesgo a la vida en las próximas 4 a 6 horas, y ese es un paciente al cual vos tenés un derecho de proponerle un tratamiento sin el consentimiento. Tenés un paciente que no te puede firmar el consentimiento porque su estado clínico y su estado de conciencia no es adecuado para que te firme el consentimiento y no tenés ningún familiar. Pero ahí te lo aclara muy bien. Dice, cuando me dieron una situación de emergencia con grave peligro para la salud,
o la vida del paciente, o sea que tiene que tener un contexto clínico que te avale eso, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales. No hay nadie, está la persona sola y el paciente se muere porque está sangrando. Aclara, y también la ley aclara, que estas excepciones deben ser interpretadas con carácter restrictivo. Fíjate cómo te aclara en ese último párrafo, o sea que es muy circunscripto la situación, es muy chiquitita la situación en la cual la ley te otorga el derecho a que vos lo operes sin el consentimiento, pero te da una posibilidad, te da ese margen. Si vos lo aclarás bien en la historia clínica, que es una situación de emergencia, que por supuesto ese paciente va a tener no solamente una evaluación tuya de cirujano, va a tener también, ese va a ser un paciente que va a estar o en terapia o en la unidad de neurología si va a ser en el hospital, y va a tener emergentólogos que van a estar ahí con el de guardia o el que tenga, que va a decir que este paciente está mal y que no hay otra opción, y va a tener una evaluación seguramente clínica y bueno, va a tener un diagnóstico seguramente de algún estudio que le pueda llegar a hacer, o solamente la evaluación clínica que va a decir que tiene una estabilidad hemodinámica, y una ecografía hecha en la urgencia, en la guardia, le va a decir que tiene líquido en cavidad, y el paciente hay que proponerle algo porque si no se va a morir. Entonces ahí te da una pequeña posibilidad, pero te brinda un camino que lo podés usar. Y después te habla de la revocabilidad, ¿no? Donde dice que la decisión del paciente en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos puede ser revocada. Pasa eso. Si el paciente viene por guardia y cuando viene está todo el mundo muy alterado, él y la familia, y encuentran a todo el mundo un enemigo en el lugar donde quien los recibe, ve al médico en un enemigo, ve todo lo que le pasa ahí adentro, lo ve como enemigo, y encima a lo mejor tuvo que esperar un ratito y encima lo quieren operar y demás. Entonces todo eso puede poner como resultado que el paciente se niegue a ese tratamiento en ese momento. Bueno, la ley habla de que puede rechazar esos tratamientos a pesar de la indicación que vos le das y el consentimiento que tiene que decir, el riesgo que tiene si no lo operás, pero la ley le da esa posibilidad y ese derecho a la persona, y también le otorgan derecho a que al otro día o a las horas la familia o el paciente te diga que ahora sí quieren el tratamiento. Por supuesto, habrá que en 2 renglones poner que el paciente el día anterior no tenía falla multiorgánica o tenía indicación de cirugía pero el paciente no estaba séptico o no tenía alteración, y ahora tenemos un paciente que tiene falla multiorgánica. Entonces, bueno, ya está, cambia el pronóstico, pero que cambie el pronóstico no es por una falta del profesional de no haberle indicado el tratamiento, se indicó el tratamiento. Todo ese tiempo de espera fue por una opción o por elegir el paciente un determinado camino. Nosotros no tenemos culpa que él haya elegido ese camino, si nosotros se lo explicamos y si está escrito en el previo. Entonces la revocabilidad está contemplada en la ley que estamos viendo, y el paciente tiene derecho y nosotros tenemos la obligación de al otro día operar. Los consentimientos informados vienen de hace un montón de tiempo, de hace un montón de años. Entonces uno dice, bueno, ¿sirven los consentimientos? ¿No sirven los consentimientos? Y todo sirve, por supuesto, es mucho mejor si el consentimiento está, ¿no? Por lo menos digan solamente el primero: autorizo al equipo médico a realizar la intervención. Bueno, si eso no está, bueno, por supuesto no sirve nada, que no está, es malo. Y si sirve y si dice, bueno, autorizo a que le hagan la colecistectomía, y sirve, por supuesto. Peor es que no esté. Ahora, ¿me sirve como un recurso, como una herramienta que me otorga la ley para que yo pueda respaldar lo que le estoy haciendo, y que eso, ustedes los que llegaron más tarde, y que eso pueda servir para yo utilizarlo como defensa en un juicio por responsabilidad profesional? Y depende cómo esté encarado ese consentimiento informado. Eso es una realidad, porque cuando uno tiene un juicio por responsabilidad profesional, va a tener 2 partes. Una parte que es la parte de uno al cual le hacen el juicio, y otra parte es la parte que hace la demanda. Y después intervienen otros profesionales
que son ajenos a los dos lados, intervienen en los peritajes de las cosas, y eso es una realidad, no es la televisión nada más, eso es los peritajes existen, es una realidad y uno puede tenerlo. Entonces, si yo le doy una herramienta bien hecha a quien tiene que objetivamente evaluar lo que pasó, y bueno, esa herramienta, si está bien hecha, va a ser útil. Ahora, si yo le doy una herramienta que está mal hecha, y va a ser poco útil, por no decir otra cosa. Entonces, fíjense el consentimiento podrá también efectuar cualquier otra operación, cualquier otra operación, procedimiento o modificación técnica que se considere necesario, tanto si se deban a situaciones, afecciones o complicaciones imprevistas actualmente y o durante el acto quirúrgico. Y después ya se va, ¿no? Dice, a extirpar o seccionar tejidos, órganos o partes de ellos, o miembros en el ambiente judicial es que le saques un brazo, que le saques la pierna, ¿no? Esos son miembros. También hay miembros en la sociedad, ¿no? Nosotros somos miembros de la Asociación Argentina de Cirugía, pero bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Un miembro es un brazo. Entonces, miembros que se considere oportuno y que serán destinados según decisión y criterio del católico. Esto, bueno, es del 1900, hace un montón, del siglo pasado, de fines del siglo anterior, al anterior, ¿no? Entonces, entonces decir, bueno, ¿sirve esto que el paciente? Y después dice un manifiesto, dice que me han sido explicadas la naturaleza y los propósitos de la operación. Me explicaron que lo podían sacar un miembro. Entonces uno junta todo eso y sirve estos consentimientos generales y demás, que son concretos, que están y demás, que los hace firmar alguien de administrativo o los residentes mismos, ¿no? Que están desesperados porque si no el paciente no puede entrar al quirófano, se hacen firmar. Y realmente volvemos a lo mismo. Por supuesto, si el primer renglón dice el jefe de servicio, ellos ponen el nombre del jefe de servicio y después ponen colecistectomía, y bueno, sirve, por supuesto que sirve, porque ahí está mostrando que el paciente firmó de que iban a hacer una colecistectomía, si no parecería que lo fueron, agarraron y lo metieron y nadie autorizó nada y demás. Ahora, está mal hecho, no es útil, no es útil, porque acá no te habla nada de las cosas que son las causales más frecuentes de los problemas que uno puede tener por complicaciones que puedan surgir. Y que a lo mejor otra vez volvemos a lo mismo para los que no vinieron. Uno dice, pero eso, ¿por qué me hace un juicio por mala praxis médica? Porque el paciente hizo una infección de herida o hizo una penetración, ¿no? O porque tiene una cicatriz mediana supercomunicaria. Bueno, te lo hacen porque hay un paciente que por X causa fue un abogado y el abogado hizo una demanda de que le dejaron una cicatriz larga de 30 centímetros. Uno puede hacer una demanda por lo que quiera. Se ve en la televisión y demás, pero fuera de eso se ve en la realidad, en el Poder Judicial se ve. Uno puede hacer una demanda por lo que quiera. Entonces, ante eso, uno tiene que tratar, volvemos a lo mismo, el profesional tiene el recurso que uno está fabricando diariamente, la propia prueba. Y eso lo van a escuchar en todas las charlas de medicina legal y demás. Uno está fabricando su propia prueba, porque en otras cosas, en otros juicios, uno no está fabricando su prueba. Uno tiene un conflicto laboral o un conflicto, qué sé yo, cualquier cosa, bueno, hay pruebas, hay recibos de sueldo que le hace la empresa, hay otras cosas que no, acá todo se basa en lo que nosotros estamos haciendo diariamente, lo que nosotros escribimos en la historia clínica y lo que uno hace en la historia clínica y lo que uno no hace en la historia clínica. Entonces todo eso es lo que fabrica el profesional y es lo que después sirve como prueba. Entonces uno dice, ¿sirve esto? Y realmente llegamos a lo mismo, sirve porque el paciente está informado que le van a hacer eso, pero realmente es poco útil. Así es. Entonces viene, es lo que nosotros también estamos pidiendo, los consentimientos informados por patología, que muchos sitios sí los están haciendo y los hacen, y los dan en los consultorios y demás. Fíjense, con todo lo que pasó con la cirugía laparoscópica y demás, estar hablando del consentimiento informado anterior que vimos antes, cómo todas las cosas se van transformando, ¿no?
Entonces, por ejemplo, operamos de una hernia inguinal, entonces, y es mejor poner si la hernia inguinal va a ser abierta o laparoscópica, que el objetivo del tratamiento es el objetivo es el tratamiento del saco, el refuerzo de la pared, que se puede usar una malla, que no se puede usar una malla, porque usas una malla, bueno, porque tiene menos índice de recurrencia, nadie te lo va a cuestionar, porque la bibliografía te lo avala, si el paciente quiere elegir otro procedimiento te lo va a decir o irá a otro sitio. Vos le propones eso porque es la experiencia que tenés en hacer tus resultados con la evidencia científica. ¿Cuáles son los beneficios? Y sirve más si vos le ponés cuáles son los beneficios, porque el paciente puede hacer una obstrucción intestinal o evitar otros conflictos que le puede ocasionar una hernia, riesgos. Y hay casos en que se pueda producir un reclamo judicial por dolor, dolor en la cicatriz, dolor en raíz del muslo, dureza de la cicatriz, que haya proyecciones. Hay casos en que puede haber una infección de herida y que sea motivo de un reclamo judicial, que el paciente, y a lo mejor el reclamo judicial viene porque, bueno, vino varias veces a la guardia, alguien no lo trató bien, se complicó, fue a otro lugar, que es lo que comúnmente pasa, van a otro sitio, en otro sitio se agarran de la cabeza o le dicen cualquier cosa del sitio anterior, y ahí es donde después vienen todos los inconvenientes y un reclamo judicial. Entonces, es importante que pueda venir el reclamo judicial, sí, igual puede venir el reclamo judicial, porque el paciente se puede enojar y la persona puede ir a otro lugar y en otro lugar le pueden agarrar la cabeza y decirle de lo que hicieron en el otro sitio. Pero no importa eso, lo importante es que nosotros tenemos en la historia clínica, porque hay cosas que nosotros no podemos ir contra el otro, pero sí podemos ir con esto, que es fabricar algo que sirva para demostrar que nosotros le explicamos a la persona que estas cosas podían pasar porque están escritas y porque tiene una bibliografía que lo vale. Y también debería decir el consentimiento, como ya lo dice la ley, los procedimientos alternativos. Y si no se opera, ahí puede usar una faja y demás, pero va a seguir teniendo la hernia, por ponerle el sistema de la hernia, ¿no? Y los riesgos de esto, que a pesar de esto puede tener una complicación, como el atascamiento y demás. Y bueno, después, lo importante es que se lleve el concepto, ¿qué es útil? Este es útil el anterior, es un problema menos que nosotros tenemos, porque igual lo firma el administrativo y es una cosa menos que nosotros hacemos. Bueno, son cosas que a lo mejor cada uno en su lugar tendría que ir pidiendo en el servicio, porque las cosas también, los cambios vienen desde los diferentes lugares del servicio, los cambios en los protocolos y en las cosas que se hacen sistemáticamente en el lugar, empezar a pedir de que esto cambie, de que esto sea distinto, porque realmente es mejor para todos, indudablemente para todos los que intervienen, ese acto médico es mucho mejor. Entonces